quisiéramos invitar a abrir las Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer los primeros 9 versículos de Deuteronomio capítulo 6. Le hemos titulado las ordenanzas de Dios, o los mandamientos de Dios, o los estatutos de Dios. ¿Está conmigo? Dice la Escritura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice a la letra: estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová, vuestro Dios, mandó que se enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hasta ahí leemos. Vamos a orar por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra a través de tu Espíritu Santo y a través de la palabra. Enséñanos, instrúyenos, dirígenos, enséñanos, oh Dios, cómo educar a nuestros hijos en la palabra tuya. Enséñanos cómo nosotros mantener tu palabra atesorada en nuestro corazón. Enséñanos, oh Dios amado, a amar tu palabra. Enséñanos a amar tu obra. Enséñanos, oh Dios, a vivir para ti, oh Dios. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, querida iglesia del Señor. Las ordenanzas de Dios en este libro de Deuteronomio, en el capítulo anterior, encontramos, en el capítulo 5 encontramos las leyes que Dios le dio a Moisés, y Moisés se las recitó al pueblo. Este pueblo está en un peregrinaje en el desierto de la salida de Egipto, y Dios siempre les está diciendo: recuerden de dónde los saqué de la esclavitud de Egipto. La importancia de recordarles de dónde venían y hacia dónde iban. Y Dios repetidamente les está diciendo: recuerden, ustedes eran esclavos y ahora son libres. Pero Dios les da ordenanzas y sus mandamientos para que el pueblo fuera dirigido por la palabra de Dios y el pueblo obedeciese la palabra de Dios. No solamente la iban a conocer, iban a memorizarla y la iban a recitar, sino que también tenían que obedecer lo que habían aprendido. Obviamente la historia a través del Antiguo Testamento nos
enseña a nosotros que ellos fueron desobedientes en muchas ocasiones y Dios tuvo que castigarles por su desobediencia. ¿Hará Dios diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia del Señor? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios y Él no cambia. No tendrá una postura para un grupo y otra postura para otro. Dios sigue siendo Dios. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es verdadero, pero también Él castiga. Ahora, en estos mandamientos o decretos de Dios, uno de los principios que hay dentro de ellos es el temor a Jehová. Ese temor de Jehová también lo dice Primera de Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría, dice, es el temor a Jehová. Y ya lo hemos explicado anteriormente, que el temor a Jehová no es tenerle miedo, no es tenerle un miedo cuando Dios se acerca a ti. ¿Cómo Dios se acerca a nosotros hoy en día? Se acerca a través de la palabra que nos habla y se acerca a través de la presencia de su Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y es la forma más efectiva que Dios tiene para enseñarnos a nosotros a través de la palabra. Por eso es que Dios hace énfasis en que nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque el conocer la palabra de Dios es conocer el pensamiento de Dios, conocer la voluntad de Dios. Si nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces vamos a actuar de acuerdo a esa voluntad. Cuando usted va a un dealer de carros y va a comprar un carro nuevo, los carros siempre vienen con un manual. Y ese manual le dice a usted cómo operar el vehículo. Hay una anécdota de una señora de que compró un Mercedes-Benz y este Mercedes-Benz traía su manual cómo manejar el vehículo, y ella tomó un camino o un viaje de más de 600 millas, casi cruzando todo lo que era Estados Unidos a California, y dentro de las velocidades automáticas está la letra D, que es para manejarlo, pero luego sigue bajando y a veces baja por números o por letras, y resulta que la señora no leyó el manual y lo puso en la velocidad más baja que el vehículo tenía. Entonces lo manejó 600 millas y cuando llega allá se queja de que la transmisión del vehículo no sirve y lo acaba de comprar. Cuando al dealer le dice, señora, ¿usted leyó el manual? Dijo, no. Bueno, el problema del vehículo es que usted lo puso en la velocidad más baja y lo corrió 600 millas y la transmisión se quemó. Y por esa razón su vehículo no funciona. Entonces, la importancia de conocer lo que el manual indica para manejar un carro. Ahora, la vida suya es mucho más que un carro. Y el manual de su vida es la palabra de Dios. Entonces nosotros deberíamos de saber cómo manejar nuestra vida. No sé en qué velocidad va su vida. Y usted dice, voy a toda velocidad. ¿Realmente eso es lo que quiere Dios para su vida? Que vaya a una alta velocidad en la vida y no pueda siquiera detenerse para ver las estrellas, ni la luna, sino que vamos tan acelerados en la vida que no podemos apreciar lo que Dios nos ha dado. Cuando venimos a esta nación, venimos a un ritmo diferente de nuestros países, pero cuando entramos al ritmo de esta nación, mire, somos como
un conejito o una ratita dentro de una tómbola que gira y ella corre, y nosotros seguimos corriendo y corriendo y corriendo. Pues ese es el sistema llamado americano. Corremos y corremos y nunca tenemos tiempo para todo. Pero la prioridad en la vida realmente debe ser mi vida y la relación que tengo con Dios. Y de ahí todas las bendiciones de Dios van a ser derivadas de acuerdo a mi pensamiento que tengo con Dios, a la relación que tengo con Dios. Y asimismo, si es una relación sana con Dios, entonces mi relación con mi prójimo será sana. Y eso es lo que quiere Dios. Ahora bien, del verso 1 al 3, Moisés le enseña al pueblo todo, y todo lo que Dios le ha hablado, ahora él se los enseña al pueblo. Que realmente así deberían de ser los ministros del Señor hoy en día. Enseñar con diligencia la palabra de Dios. Y eso me incluye a mí, obviamente. Pero deberíamos de enseñar al pueblo con mucha diligencia la palabra de Dios. Es importante la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, allá en San Mateo capítulo 28 y el verso 20, enseñándoles, dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, que guarden la palabra de que Jesucristo les ha enseñado. Ese mandamiento de guardar la palabra es el mismo mandamiento que Dios le da a Israel, que guarden su palabra. Entonces Jesucristo se lo aplica a la iglesia y dice que guarden mi palabra y la enseñen. Que transmitamos el conocimiento que hemos recibido de Dios a través de las Escrituras y se lo podamos transmitir a otros, a la familia. Pero ya vamos a ver lo que Dios hace acá. O sea, el objetivo, hermanos, de dicha enseñanza era que guardaran los mandamientos de Dios. Ese era el objetivo principal, que guardasen los mandamientos de Dios. El guardar los mandamientos de Dios es conocer los mandamientos, pero a la misma vez ser obedientes a los mandamientos. O sea, de nada sirve, diría yo, o no tiene mucho valor el que conozca la Biblia, pero que no sea obediente a la Biblia o a la palabra de Dios. Será de poco provecho el conocerla, pero no aplicarla a la vida. En las universidades están los profesores que enseñan teología, pero lo hacen como una profesión y enseñan la Biblia porque es un libro de texto de teología que hay que enseñarlo. Pero ellos solo lo enseñan como maestros, pero no como hacedores de la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces el conocimiento es bueno, pero es más importante la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia le va a evitar problemas en la vida. ¿Por qué? Porque todos estamos de alguna forma sujetos a que alguien nos mande. Como que no nos gusta eso, ¿verdad? Todos, es una cadena. Dios manda, si lo vamos a poner de esta perspectiva, Dios manda al hombre. O sea que Dios hace responsable al hombre ¿sobre qué? Sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre lo que tiene. Y Dios hace responsable al hombre. Entonces es una cadena y la mamá y el papá comparten
el trabajo de crecer a sus hijos. Entonces, cuando no está papá en casa, ¿quién es la autoridad? La mamá, diga, por favor. Es que a veces son los hijos, ¿verdad, hermano? Entonces, si seguimos el orden de Dios, entonces, si usted va al trabajo, usted tiene un jefe, ¿verdad? O usted es el jefe. Pero sea jefe, usted tiene otro jefe. Como el Señor que dijo, bueno, fue a la iglesia y salió regañado de la iglesia y salió deprimido de la iglesia y dijo, bueno, me mandan en el trabajo, me regañan en el trabajo, me mandan en la casa, me regañan en la casa, vengo a la iglesia a buscar consolación y me regañan en la iglesia también. ¿A dónde me refugio? ¿Entendió, verdad? Los que se rieron lo entendieron. Bueno, entonces, siempre Dios tiene una cadena de mando. ¿Para qué? Para que haya un orden. El orden eclesiástico siempre tiene que haber un orden. No hay espacio para el machismo, no hay espacio para sobrepasar la autoridad de Dios. No hay espacio para eso. Dios manda que si estás en posición de autoridad, debes de usarla de una forma delegada, con amor, con comprensión hacia los demás. Dios no quiere que su pueblo, estando en una posición de autoridad, sea como un tirano. No. Dios es un Dios de amor y protege a su iglesia y protege a su pueblo. ¿Cómo los protege? A través del pensamiento de la palabra, a través del consejo de la palabra. Eso es lo que Dios hace con nosotros o con la iglesia. Entonces, el objetivo es guardar los mandamientos de Dios, en el verso 2, y los pusiesen por obra, el verso 3. Guardarlos y ponerlos por obra. O sea, Dios quiere que le amemos a Él. Pero para poder amar a Dios, primero yo tengo que ser amado por Dios. Para que yo pueda tener la capacidad de amar a mi prójimo. Porque si Dios no me ama a mí, no tengo amor por sí mismo en mí, al menos que Dios me dé amor. Y para que Dios me dé amor, tiene que darme salvación primero, sanar mi vida, sanar mi corazón, sanar mis heridas. Y luego que mis heridas han sido sanas por la presencia del Espíritu Santo dentro de mi vida, Él ha sanado mis emociones. Entonces me capacita a mí para amar a mi prójimo. Un corazón herido no puede amar. Sea bajo la guianza de Dios o sea en la vida práctica de nosotros, un corazón herido es imposible que pueda amar. Tiene que ser sanado, tiene que ser restaurado esa vida para que tenga la capacidad de amar. Y solo Dios lo puede hacer en nosotros. Nadie más puede sanar el alma o salvar el alma. Nadie le puede dar vida al alma muerta. Solo Dios puede soplar vida a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Amar. O sea, para ponerlos en obra, Moisés se esforzó, queridos hermanos, en que la mente y el corazón de los hijos de Israel quedasen afianzados en la palabra. Porque él siempre estaba constantemente enseñándoles la palabra. Enseñando la palabra. Quería asegurarse de que la entendían y también la ejecutaban en sus vidas. La obediencia, versos 4 y 5, nos enseña a nosotros la lealtad de Dios
y la obediencia, principios de fe y de obediencia, principios de fe y principios de obediencia. O sea que para ser obediente yo tengo que recibir fe para poder creer que lo que Dios dice es verdad. Y la fe realmente no viene de mí, viene de Dios. Porque el que oye la palabra por primera vez, para que pueda proceder al arrepentimiento, tiene que la palabra inyectarle fe en su corazón y en su mente para que crea que Jesucristo le puede dar salvación y vida eterna. Una vez hemos dado ese paso en la vida, entonces vamos a crecer en fe y en gracia. Vamos a crecer en fe y en conocimiento. Vamos a crecer y vamos a conocer cuánto amor Cristo tiene para con nosotros. Y es suficiente leer los evangelios para darnos cuenta el amor de Cristo Jesús para con nosotros. El inmenso amor de Dios para con nosotros. Entonces, fe es importante porque la fe es la que cuando vengan los vendavales de la vida, cuando vengan las tormentas en la vida, cuando vengan las enfermedades y cuando vengan las dificultades, solo yo puedo clamar al Dios en el cual yo tengo fe. Y Jehová uno es. Dios es uno solo. Más adelante entraremos un poco más en eso. La fe es importante. Pero es necesario cultivar la fe. Así como cultivamos el amor, debemos de cultivar la fe. A través de la lectura. Si usted siente que va perdiendo el deseo de leer las Escrituras, pues tenga cuidado que puede ser una luz amarilla que se pueda convertir en una luz roja. Tenga cuidado. No podemos excusarnos y decir, no tengo tiempo para leer las Escrituras. ¿Cómo que no vamos a tener tiempo? El día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, nosotros ponemos prioridad a las 24 horas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Amén? ¿Está bien? Ahora bien, hay una porción de la Escritura que vamos a leerlo del 4 al 5 que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ahora bien, la importancia que Moisés puso a la enseñanza de este pueblo de Israel. Es una enseñanza que nosotros debemos de seguirla, no de la forma que ellos lo hicieron, ¿verdad? Pero la prioridad de enseñar e instruir a nuestros hijos, ¿dónde debe de ser? Diga, en mi casa. La prioridad de enseñar a nuestros hijos debe de ser en la casa. Los primeros maestros de sus hijos son ustedes. Papá y mamá son los primeros maestros de sus hijos. Ahora, si sus hijos no aprenden nada de las Escrituras, quien falló ahí no fue su hijo, fueron los padres. Por negligencia, por no poderles enseñar la palabra, porque un día papá y mamá ya no estarán en esta tierra. Entonces, el tiempo que Dios te dio con tu esposa, con tus hijos, ese tiempo Dios te lo dio para
prepararlos a ellos para un futuro cuando papá y mamá no estén. Entonces estos hijos van a estar preparados para el futuro. ¿Está haciendo ese trabajo como mamá y papá usted? No me diga nada. Solo medite en eso. Estamos trabajando para instruirlos a ellos que puedan ser dependientes. Si usted y yo como padres, Dios dice, nos lleva, entonces ellos quedan acá, ellos ya quedan preparados. Número uno, tienen que ser preparados en la palabra de Dios. Que conozcan al Dios de los padres. Que conozcan al Dios que usted alabó y glorificó a través del peregrinaje en esta tierra. Que conozcan al Dios que nunca te faltó, sino que siempre estuvo ahí contigo. Nunca faltó nada en la mesa, nunca faltó nada en tu casa. Siempre fue el protector y seguirá siendo el protector de tu vida. Siempre lo hará. Y a ese Dios maravilloso debemos de enseñar a nuestros hijos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. La importancia de enseñarles, la importancia de que ellos conozcan quién es Dios. Ahora, cuando dice que Jehová es nuestro Dios, es al Dios a quien nosotros amamos y servimos. O sea, la importancia estaba en que Moisés tenía que hacer un énfasis en que Jehová, Dios, uno es. ¿Por qué era la importancia? Porque los Baales tenían muchos dioses, pero el Dios de Israel era un solo Dios. Ahora, no vamos a entrar ahora en una discusión de teología sobre si es un Dios o es un Dios trino. No vamos a entrar en eso, pero a través de las Escrituras la palabra se revela que Dios es un solo Dios y así lo creemos nosotros. Pero que ha sido revelado a través de Jesucristo. Y ha sido revelado a través del Espíritu Santo para consolar la iglesia. Oye, cuánta consolación nosotros necesitamos en esta tierra. Hay momentos que nos sentimos angustiados, abatidos, afligidos, preocupados. Y déjeme decirle que el Señor es fiel y verdadero, porque Él nunca te deja, nunca te suelta. Siempre estará contigo ahí en la lucha. Pero en la adversidad es cuando crece la fe. ¿Por qué? Porque cuando pasa la tormenta y ahora ves el sol claro al otro lado, dices, ¿cómo llegué aquí? Realmente no vi porque era tan oscuro esa tormenta de la vida y ahora he salido de ella y ahora el sol de justicia me alumbra y puedo ver la gracia inmerecida de Dios en mi vida. ¡Qué hermoso es Dios! Una vez le hice una promesa a Dios. Gracias a Dios la cumplí. Tal vez usted no pasó por esa experiencia, pero yo sí. Y lo voy a decir no para humillar a nadie, sino para reconocer lo que Dios hizo en mí. Las travesías de Centroamérica hacia Norteamérica, siempre cuando no habían documentos legales, teníamos que hacerlas por los montes, por los ríos y por todos lugares de peligro que ahora existen todavía. Pero en la ocasión que yo pasé, a medianoche pasamos por un llano seco y como en una hora nos llegaba al pecho el agua y empezó a subir con una gran fuerza el agua. No sabíamos ni de dónde salió, pero cada uno de los que íbamos caminando en ese llano, literalmente tuvimos que abrazarnos de un árbol. Literalmente. Y en esa ocasión yo vi la muerte cerca de mí.
porque la fuerza mía, yo tenía 16 años, y la fuerza mía no era suficiente como para detenerme, pero clamé a Dios y le dije, sálvame y te voy a servir. Las horas pasaron, cuando amaneció fue la hora que pudimos salir con el agua a la cintura, digamos, pero ya con la misma fuerza. A veces hacemos promesas a Dios cuando estamos angustiados y le decimos que le vamos a servir, pero a veces nos olvidamos de esas promesas cuando estamos en la angustia. Yo no me olvidé porque por su gracia y su misericordia, Él nos alcanzó. Y cada uno de nosotros ha sido alcanzado por la salvación de nuestro Dios. Es lamentable ver una iglesia que ha perdido el amor a Dios. Pero Dios sigue siendo fiel a su palabra. No seas indiferente a la palabra de Dios. Sírvele a Dios de todo corazón. No rehúses servirle a Dios. No oigas la voz del mundo ni las ofertas del mundo. Oye la voz de Dios que te llama. Te llama no a salvación, sino que al servicio. Dios te eligió para que sirvieses cada uno de nosotros. Por eso la importancia de instruir a nuestros niños. La importancia de no olvidarlos quién es Dios en nuestras vidas. Y si hiciste una promesa a Dios, no estoy hablando promesas de dinero, estoy hablando promesas de servir a Dios, serle fiel a Dios. Dios ha puesto en los vasos de barro la excelencia de su Espíritu Santo. Somos frágiles, es verdad. Somos débiles, es verdad. Pero la excelencia del poder del Espíritu Santo está en aquellos que le han creído y le siguen sirviendo, no importa las circunstancias de la vida. Y Dios vendrá por tu vida y dice que te dará la corona de la vida eterna. A veces los negocios de este mundo nos envuelven tanto que nos hemos olvidado quién nos liberó del cautiverio del pecado. Éramos esclavos del pecado, encadenados por los vicios, pero un día entró Cristo Jesús a donde tú estabas y dijo: yo lo compro con mi sangre. Sáquenlo de los esclavos. Tú eres comprado con la sangre de Cristo Jesús. No somos más esclavos. Somos libres en Cristo Jesús para servirle a Él. Porque Él es digno de ser alabado. La importancia de la meditación de la palabra de Dios, la educación religiosa a nuestros hijos. Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, desde niño fue instruido en la palabra de Dios.
Timoteo, y conocía las escrituras que le podían ser beneficio para la salvación de su vida. Asimismo, nuestros hijos, como dije, un día no estaremos acá, pero esa palabra quedará en sus corazones y en sus mentes, y no se olvidarán del Dios que tú alababas y glorificabas. No se olvidarán del Dios que tú conociste y les enseñaste. Y el Dios que tú has conocido no es Buda. El Dios que tú has conocido se llama Jesucristo, el Redentor, el que cambia, el que transforma, el que da vida eterna, el que no está en la tumba, sino que resucitó al 3 días y ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por un pueblo que clama aquí en la tierra. Ahora ese es el Cristo glorificado. Ese es el Cristo que no vendrá como un niño, sino que ahora vendrá con poder, con autoridad del cielo. Vendrá a esta tierra, no vendrá a morir otra vez, sino que vendrá a buscar los redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Y tú y yo estamos dentro de esa lista de los redimidos, y aquel día el libro se abrirá. Y en ese libro está tu nombre escrito y te dirá: pasa, entra. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, Rama Sahamaya. Oh Dios Todopoderoso, oh sí Señor, háblanos. Tenemos que despertar como iglesia. No podemos entrar en el letargo de dormirnos, porque el dormirnos trae conformidad, y la conformidad no agrada a Dios. El salmista dice: entraré por sus puertas con acción de gracia, alabaré y glorificaré su nombre. Así debemos de venir a la casa de Dios, no quejándonos de quién es Dios con nosotros, sino lo que yo puedo hacer para agradecer al Dios, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y que sea Él avivando la vida de cada uno de ustedes en medio de los tiempos en que vivimos, porque los tiempos son peligrosos. Y esa era la importancia de enseñar al pueblo de Israel la palabra. Y esa importancia está en nosotros, de enseñar a nuestros hijos. Cuando me veo al espejo digo: wow. Y más que mi hija me enseña una foto que tenía 16 años. Y lo veo y me veo en el espejo y digo: ya estoy de salida de esta tierra. Mi peregrinaje está llegando al final. Y les he enseñado a mis hijos lo suficiente. Pero las preocupaciones aumentan, porque entre más nietos vienen, más preocupación hay. Y hay que enseñarlos a ellos también. ¿Ve? Por eso cuando Dios te saca de esta tierra, ya no puedes pensar en lo que queda en la tierra. Porque entonces no sería un descanso, sería una preocupación por los que quedan. Pero Dios se encargará de ellos. Siempre tendrá cuidado de ellos. Pero hagamos nuestra parte: enseñar a nuestros hijos, instruir a nuestros hijos. Dios nos ama y nos instruye a través de su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor y luego pasaremos a tomar la Santa Cena. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias por ese amor eterno que tú tienes para con nosotros. Nos has librado, o me has librado muchas veces, de la muerte física. Y por tu gracia y por tu amor estoy aquí predicando tu palabra. En tu infinita misericordia pusiste tus ojos sobre nosotros para guardarnos. Despierta el espíritu en nosotros de servicio y de amor y compromiso hacia ti, hacia nuestros hijos, a nuestra familia.
Enséñanos a amar sin reserva. Enséñanos a servirte, oh Dios, y que tu amor pueda crecer más y no menguar. Que haya celo en nosotros por el servicio a Cristo Jesús, porque Él es digno, digno, digno de ser alabado. Gracias. Amén y amén. Ahora pasamos a un tiempo muy especial